Bueno, dos cositas antes de empezar, o de continuar, va. Eh, por favor, les pedí que las preguntas, las consultas que tengan que hacer, me las hagan por mail, ¿sí? No a través del campus, porque es muy engorroso a través del campus contestar. Tengo que entrar, poner la contraseña porque no la recuerda. Mejor directamente por mail. Y yo les respondo por mail también. Enseguida, digamos, pero el campus es muy engorroso. Segundo, bueno, esta semana también hay paro docente universitario, pero bueno, de un solo gremio en principio, al que yo pertenezco, pero prefiero no perder la clase por ahora, teniendo en cuenta que la paritaria finalmente se abrió. Así que veremos en el futuro, según la paritaria, veremos qué otras decisiones se toman. Si hay otro paro, yo les aviso, en todo caso, si va a haber clase o no. Por ahora, hoy sí, pero bueno, veremos qué pasa. Más que nada porque se abrió la paritaria y no quiero, bueno, que pierdan clases, que además hace un paro en una clase virtual es medio, no sé, vale, pero lo ideal es vaciar las aulas y nosotros no tenemos aulas. Así que bueno, eso veremos qué pasa en el futuro. Bueno, vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo respecto de Saussure, hacer un pequeño resumen primero, para que recuerden. Estamos viendo la teoría de Saussure que parte de la consideración del lenguaje como capacidad de expresión propia del ser humano, de las sociedades humanas, pero que es demasiado complejo para ser abarcado por una sola ciencia, que en el caso de él es la lingüística, la que a él le interesa, digamos, la que él estudia. Lo que él busca es encontrar un objeto de estudio de la lingüística que sea propio y además excluyente, es decir, que no intervengan otras ciencias, que solamente la lingüística se dedique a ello. Para eso debe aislar un principio homogéneo y sistemático, que como vimos, más bien en la segunda parte, consta de dos aspectos del lenguaje, la lengua y el habla. Y Saussure se queda con la lengua. El habla, en todo caso, es un fenómeno individual que puede ser estudiado de otra manera, pero no le interesa demasiado a Saussure hacerlo. Que lo vamos a hacer ya en las próximas clases con otros autores, pero no con Saussure. Para Saussure la lengua es una institución social, tiene características puramente mentales, psíquicas, nada más, está en la mente, no se ve de ninguna manera, no se percibe la lengua, solo se concreta a través del habla, pero si se concreta es el habla. O sea, indirectamente podemos acceder a la lengua, nada más que indirectamente. Todos esos dibujitos que hay en el apunte, que están en el curso, en el libro de Saussure, son solo formas de representar el signo lingüístico o cualquier otro elemento, pero solamente formas de representar, incluso levemente equivocadas o equívocas en algún caso, porque evidentemente el signo no se puede percibir y por lo tanto no se puede representar. Pero de alguna manera hay que mostrarlo, hay que tratar de que se entienda de qué se trata. La lengua, bueno, entonces es psíquica, es mental, por lo tanto el signo también lo va a ser, porque la lengua es un sistema de signos. O al revés, los signos solamente integran la lengua, no pueden existir fuera de la lengua o fuera de un sistema, ¿sí? Para Saussure. El sistema es lo que le da el valor y además ese valor produce la significación, es decir, la relación entre significado y significante. Pero ahora vamos a llegar a eso. Antes, digo, termino el resumen. La lengua es estable a muy
corto y mediano plazo, y el signo también lo será. Es decir, todas las características del signo lingüístico para Saussure están correspondidas con las características que ya vimos de la lengua, ¿sí? No del habla. Entonces hay que tener mucho cuidado con no confundir una cosa con la otra. Y finalmente, la composición interna del signo, que creo que era lo que estábamos viendo, no sé hasta dónde llegamos, si alguno me lo recuerda mejor, hasta dónde llegamos respecto de cómo se compone el signo lingüístico. Vimos las definiciones de concepto y de imagen acústica, y llegamos hasta el final, que llegaste nada más a mencionar que después esos dos van a cambiar por significado y significante. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Julieta. Muy bien, exactamente. Las dos partes del signo, concepto e imagen acústica, son igualmente mentales, son psíquicas, no se pueden percibir. El concepto es una idea, ahí queda más claro, es una idea, una porción de pensamiento, un pensamiento, una definición. Y la imagen acústica es una huella, una representación mental del sonido. Reitero lo de los dibujitos porque es muy confuso en un punto, muy equívoco pensar que a lo mejor el concepto es una imagen concreta. Y mucho peor todavía sería confundir el concepto con el objeto real, ¿no? El concepto no es el objeto real. A Saussure no le interesa lo que está fuera del signo, sino que solamente le interesa cómo está compuesto el signo, cómo son las relaciones entre sus dos caras y la relación del signo con los otros signos del sistema. Pero no la relación con el signo que pudiera haber o no le interesa justamente, con algún objeto exterior. Por eso hay que tener cuidado con el dibujito del caballo, del árbol, etcétera, porque efectivamente nos lleva a la posible confusión de que se tratara de objetos o de imágenes, ¿sí? Que uno ve en su mente, por ejemplo, de tal manera que si uno ante la palabra perro se imagina un perro, ese es el concepto. No, el concepto tiene que ver con la definición de perro, con lo que es un perro para la lengua, para el sistema de la lengua, no para mí o para otro, cualquiera que se pueda imaginar un chihuahua o un cocker o cualquier otra cosa. No, sino todos los perros. Y además, si digo perro es singular, si digo perros es plural. Eso también forma parte del concepto, ¿sí? Por eso, cuidado con los dibujitos. Y efectivamente, como bien dijo Julieta también, bueno, vimos la imagen acústica como representación del sonido, pero dentro de la mente. El sonido ya es parte del habla, ¿sí? Ahora, a partir de ahí, sí. Sí, Isidora. Escucho. Escucho, Isidora, sí. Bueno, tenés apagado el sonido. Ahora sí, ahora ya. Mi pregunta, profe, para esta semana tenemos que leernos toda el curso de Lingüística General de Saussure. ¿Todo eso es para esta semana o con eso vamos a trabajar? No, vimos una parte No solamente. entendí eso. Hoy vamos a ver otra y después la terminamos el martes que viene. ¿Sí? Así que no. Ya estoy en el índice, me podría dar. Es que no sé cuál hoja hay que leer, o sea, qué página. Si solo la Bueno, introducción, eso ya no lo sé dice porque primera parte. yo doy una clase, digamos, armada por mí, no sigo un orden de ese libro. Así que en todo caso, el trabajo que tienen que hacer ustedes es seguir la guía y buscar en ese texto la ayuda necesaria, ¿sí? Pero lo principal siempre son mis clases. Y yo ordeno las clases de otra manera, no como el libro, porque el libro tiene un orden X, ¿sí? Después tienen también un PowerPoint que también pueden ver, y ahí sí yo sigo un poquito más el PowerPoint, que es el resumen hecho por los compañeros de la cátedra,
para repasar, digamos, o para estudiar. Eso sí lo sigo yo un poco más. Pero el libro de Saussure no lo puedo exponer porque obviamente necesitaría un cuatrimestre entero, ¿sí? Entonces no sigo ese orden. Ustedes tienen que buscar la Entonces, respuesta. el libro como el curso de lingüística general en sí, como todas las páginas, las 250 páginas no son obligatorias. Son 60 páginas, 60, Mm. son 250. Ah, ya en Sí, el índice es la solamente sale selección. 250, pero en las costumas 2 son 60. Ya, ok. Y eso es todo lo obligatorio para al menos esta semana. Sí, esta semana y O la es solo próxima. usarlo como apoyo, eso no entendí. Esta semana y la próxima. Esta semana y la próxima. Pero eso sería como apoyo porque lo medular son sus clases y como también como para repasar el PPT, pero esas 60 páginas, por lo que entendí, no sería como obligatorio, ¿o sí? No, sí, hay que leerlo todo. Por las dudas hay que leerlo todo. Sí. Hay que Ah, leerlo todo no, es porque que yo hay pensé que era el índice, más no me había fijado, ejemplos. pensé que eran las 250 páginas. No, por eso digo, hay que leerlo todo porque hay ejemplos, hay una serie de cuestiones que yo no puedo extenderme por lo mismo que dije recién, Sí. y justamente por lo que se ve acá, digamos, ya estamos, no digo que yo siga gastando tiempo, pero digo, necesitaría 20 clases para exponer todo eso, no puedo. En la universidad no se hace así, uno hace un resumen, que es lo principal, pero por supuesto tienen que leer textos de apoyo, porque si no, evidentemente no serviría. Hay lo que yo mandé, digamos, es una parte, una selección, ¿no? Una selección. Está hecha por la cátedra, pero el libro, por supuesto, es el libro más largo y trata de otros temas que no podemos entrar. Pero lo que sí mandé de PDF, hay que leerlo. Por eso dice selección, además. ¿Sí? Dice curso, selección, entre paréntesis. Pero eso hay que leerlo. Así como hay que leer esto, también después van a venir otros textos también en PDF originales de los autores que también los tienen que leer. ¿Sí? Yo los explico en clase, explico lo más importante, pero no puedo explicar palabra por palabra porque si no, bueno, no me alcanzaría un cuatrimestre, necesitaría muchísimo más. ¿Sí? Hay miles de libros escritos sobre el curso y miles de especialistas que han trabajado sobre el curso, ediciones muy buenas. Y bueno, por supuesto nosotros hacemos lo que podemos en las clases, pero sí dar lo principal, sí. Incluso, digamos que si ven las clases, si las repasan, etcétera, lo esencial está. Lo esencial está. Lo que pasa que, bueno, después necesitan buscar el material para poder contestar bien las preguntas. Si quieren practicar con las preguntas, ¿no? Si No, no, pero es que bueno, entendí, es que pensé que la próxima semana es otro texto, ¿no es cierto? Entonces pensé que había que leer todas, pero me había no. fijado Todas que sí. estas cosas las No aclaramos, quiero todas estas parecer. cosas estaban aclaradas ya en la primera clase. Por eso yo dije la primera clase la usamos para cuestiones así administrativas y como hay las clases para después poder avanzar. No quiere decir que estemos apurados, pero tampoco tenemos para dar 4 o 5 clases de Saussure, porque tenemos que pasar a Bakhtin y después tenemos que tomar el parcial por lo menos. Y quizás dar un artículo de Benveniste, o quizás no. Pero bueno, por eso todas estas cuestiones las habíamos resuelto en la primera clase, que no di ningún tema y solamente expliqué cómo era la mecánica del curso, ¿sí? Y bueno, justamente por eso la subí también a YouTube para que la pudieran repasar, la primera clase, ¿no? Y la segunda también está subida, ¿no? Está en el campus también, etc. Y esta también la voy a subir si puedo mañana o pasado. Pero casi seguro mañana, digamos, si no hay problema, ¿no? Bueno, sigo entonces. Estábamos diciendo que el signo lingüístico consta de concepto e imagen acústica. También es indiferente que el concepto esté arriba y la imagen acústica esté abajo. Eso es una forma de representación espacial, como una metáfora, que no tiene ningún asidero en lo concreto, porque, repito, al ser mental no hay manera de representarlo
de una manera que sea concreta. Sí, Julia, escucho. No, se fue ahora. Bueno. Entonces, Perdón, a ¿me partir de ahí, escuchás? sí, Quería saber, ¿se puede hablar cuando hablas de concepto de la palabra esencia? ¿Está bien o la palabra, esencia? no, esa palabra prohibidísima. No, no hay esencias en general, pero para Saussure tampoco. ¿Sí? No. Ahora digo, cuando transformamos, o lo hace Saussure, por supuesto, la denominación de concepto la convierte en significado y la imagen acústica la convierte en significante. Dentro del signo lingüístico, o sea, en el terreno propiamente saussuriano, primero, son equivalentes, son sinónimos, de hecho. Concepto y significado son sinónimos. Imagen acústica y significante son sinónimos. Tienen la misma explicación en ambos casos. Pero lo que importa es la explicación, no tanto el nombre. Sin embargo, Saussure dice que esta denominación le parece más satisfactoria porque es un poco más abstracta, porque no carga con una serie de connotaciones que tiene la palabra concepto, la palabra imagen acústica, ¿no? Como que tienen una carga histórica muy compleja, muy llena de elementos. Entonces dice, bueno, significado significante. Vamos a hablar a partir de ahora de significado significante y la unión entre ambos, significación. Eso está perfecto. El tema es que a partir de acá es interesante porque esta denominación sí se puede aplicar a otros tipos de signos, ¿sí? A otros tipos de signos que justamente para Saussure serían objeto, por supuesto, no de la lingüística, porque la lingüística se dedica solo a la lengua y por lo tanto a los signos lingüísticos, sino a otros signos que también existen en la vida social, ¿sí? Pero no son la lengua, ni siquiera son tan complejos como la lengua. Él da algunos ejemplos, como las insignias militares, las reglas de cortesía, las banderas que usan los barcos o que usaban los barcos para comunicarse entre sí, los alfabetos de sordomudos. Bueno, estos son ejemplos de signos y se le puede ocurrir a cualquiera otro, como la señal de tránsito. Es algo más moderno, porque obviamente en la época de Saussure no me imagino que hubiera muchas señales de tránsito, no sé de cuándo es el semáforo, pero probablemente no eran de la época de Saussure. Pero de todas maneras, estos tipos de signos, quizás sistemas de signos también, pueden describirse como significado y significante, o viceversa, donde habría un elemento material, pero sin duda no acústico, ¿sí? Porque de hecho todos los ejemplos que él da en principio son de un soporte material, visual, ¿no? Y el significado, bueno, no necesariamente es conceptual, puede ser otro tipo de significado. Justamente en el caso del semáforo, por ejemplo, vamos a tener tres significantes, ¿sí? Que son los colores, o sea, tres signos, ¿no? Por supuesto, cada uno con su significante, que son los colores, o la posición también, porque, bueno, digamos que siempre están en la misma posición, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde siempre están en la misma posición. Si se rompe el vidrio de color, uno igual tendría que saber cuál es el rojo, ¿no? O cuál es el que indica parar, seguir o tener precaución. Esos son los significados, ¿no? Parar, seguir o tener precaución son significados. Y no son exactamente conceptos, sino más bien actitudes o acciones que uno debería realizar, que uno debe realizar obligatoriamente, además, por ley o ordenanza municipal o lo que fuera, ¿no? Entonces, estos tipos de signos, y después, bueno, las insignias militares, lo mismo, digamos, uno dice, bueno, una estrellita significa cabo, dos estrellitas significa cabo primero, tres estrellitas significa sargento, bueno, y así, según todos los grados, y las estrellitas o los redondelitos, ¿no? Cada ejército, por supuesto, tiene distinto tipo de insignias y también distinto tipo de grados, ¿sí? Distintos tipos de grados también. O sea que eso varía y eso es importante.
también. Este dato hay que retenerlo para lo inmediato. De tal manera que Saussure justamente dice que podría existir una ciencia que estudie todos los signos todos o por lo menos cierto tipo, después vamos a ver qué tipo, pero en todo caso que estudie otros signos que existen en el seno de la vida social, y a esa ciencia elige llamarla semiología. Ahí es donde aparece la palabra, ¿no? Que es semiologie en francés, pero que, bueno, significa estudio de los signos. Y lo que él propone es que, ya que la lengua es un sistema muy complejo y la lingüística tiene un desarrollo propio, bueno, sobre todo el que le da él, ¿no? Por supuesto, o que piensa darle él. Entonces, la lingüística podría ser un modelo para la semiología. Es decir, la semiología saussuriana es de base lingüística o está influida por la lingüística, lo cual tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas que intuitivamente se puede llegar a comprender. Después vamos a ver algunas, pero en principio hay que ver otros temas que son más importantes. La cuestión es que él no desarrolla esta ciencia, solamente dice algunas cosas muy breves respecto a esta ciencia, que solo se empieza a desarrollar parcialmente en la década del 40. Recuerden que estamos hablando de que Saussure muere en 1913, creo, si no me equivoco. Al poco tiempo se publica el libro, el curso, y después en la década del 40 hay algunos que retoman este proyecto saussuriano, que después tiene una amplia repercusión en la década del 60, a partir de los medios de comunicación de masas, el auge sí, básicamente del periodismo, de la televisión, etcétera, ¿no? Que algunos otros autores retoman entonces el proyecto saussuriano de la semiología basada en la lingüística. Que hay otras tradiciones que no vamos a ver en principio de la semiología, aunque sí vamos a cuestionar a Saussure a partir de Bakhtin y de Benveniste, pero siempre referido al lenguaje, siempre referido al lenguaje. No vamos a desarrollar demasiado tampoco la semiología u otro tipo de ciencia concomitante que puede ser la semiótica, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero responde a otra tradición completamente distinta, que es una tradición anglosajona de Charles Peirce, y que abarca todo tipo de signos, pero parte de la filosofía, no de la lingüística. Entonces, cuando uno parte de un punto determinado, llega hasta otro, y cuando parte de otro punto, sin duda va a llegar hasta otro, ¿sí? Esto es muy lógico en las ciencias, sobre todo en las ciencias sociales. Es decir, que a Saussure lo condiciona mucho su estatus de lingüista y su tendencia a ver todo bajo el prisma del lenguaje. Después, como vamos a ver, no se corresponde, digamos, con todo tipo de signos. No sirve para todo tipo de signos, porque hay signos que no se comportan como los signos lingüísticos. O en parte sí, en parte no. Entonces, bueno, eso es un problema, pero no es algo que vayamos a profundizar desde ese punto de vista. Solo vamos a ver algunos ejemplos ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora que ya tenemos más o menos definido el signo lingüístico como la unión indisoluble de concepto e imagen acústica o de significado significante, ¿sí? Que en este terreno, repito, son sinónimos así horizontales, ¿no? No conviene mezclar, ¿no? Si concepto y significante o significado e imagen acústica, pues estamos cruzando dos denominaciones. Tampoco estaría tan mal, pero digamos, mantengamos separadas las dos definiciones, la primera y la segunda. Siempre teniendo en cuenta que en el fondo son lo mismo, ¿sí? En el terreno del signo lingüístico, repito, y para Saussure. Siempre va a haber un significante y siempre va a haber un significado, y nada afuera de eso. Cuando hablamos de árbol, cuando hablamos de perro, cuando hablamos de qué, o de por qué, o de democracia, o de bondad, o de maldad, ¿sí? Estamos hablando del concepto, no de un objeto, no de una realidad exterior al signo, ¿sí? Y también, por supuesto, signos
que son compartidos por toda la comunidad hablante, por toda la masa hablante, como dice él, ¿sí? Compartidos entre todos nosotros en la medida en que los conozcamos. Si no los conocemos, no, pero el conjunto de la masa hablante los conoce, y eso forma la lengua. Por supuesto, el diccionario es una forma de representar el estado de la lengua, pero solo como también una concreción, que no, por supuesto, no es la lengua, no, porque eso ya está escrito. Al estar escrito es otro sistema de signos completamente distinto. Pero ya dijimos que el concepto, el significado, puede remitirnos a lo que sería la definición de diccionario, para poder imaginarlo de manera un poco más concreta, ¿no? Entonces uno dice, bueno, perro, busco en el diccionario, ahí está el concepto, ¿sí? Busco porque, y busco en el diccionario, y está el concepto. Pero bueno, en el diccionario no tiene todos los conceptos, ni todas las imágenes acústicas, de hecho no las tiene, salvo que fuera fonética. La imagen acústica no hay manera de representarla, salvo por signos fonéticos, como cuando uno aprende otro idioma, que aprende por fonética, y hay unos signos raros, digamos, que representan los sonidos, ¿no? Los fonemas en realidad, no tanto los sonidos, pero permiten poder pronunciar una lengua totalmente distinta a la nuestra, que no estamos acostumbrados a pronunciar, ¿sí? Eso vale para inglés o vale para cualquier otra lengua. Pero es una convención igual, es una convención, no es esa la imagen acústica, es una representación escrita de la imagen acústica, ¿sí? Bueno, no voy a, otra vez no puedo volver a, ya di las definiciones correctas varias veces, ¿sí? Repasen la grabación o vayan a buscar al PowerPoint, ¿sí? Si se le preguntara así directamente en un examen, que bueno, no, las preguntas no son tan fáciles en el examen, bueno, obviamente sí, es lo que yo acabo de decir durante 20 minutos, ¿sí? Si no las puedo repetir ahora. Ya di las respuestas, están dadas. Ahora lo que tenemos que pasar es a ver características de ese signo, ¿no? Características de esa unidad indisoluble. Recuerden que son dos caras, ¿sí? Como de la misma moneda o de una misma hoja de papel. No se pueden separar. Si hay concepto, hay imagen acústica; si hay imagen acústica, hay concepto. Si hay significado, hay significante; si hay significante, hay significado. No se pueden separar, salvo de manera analítica, ¿sí? De manera abstracta, pero en lo concreto son inseparables, porque uno remite al otro inmediatamente. Esa es la relación de significación. Se remiten mutuamente. Ahí en la definición van a ver que dice, se reclaman mutuamente. Bueno, reclamarse significa que si está uno, está el otro, ¿sí? Si está el uno, está el otro, y si está el otro, está el uno. No importa cuál sea el uno y cuál sea el otro. Dos características importantísimas entonces para empezar a ver esto, que es el signo o cómo está, lo que vimos hasta ahora, digamos, sería lo que se llama la naturaleza del signo lingüístico, pero el signo tiene cierta cantidad de principios. Hay dos fundamentales. Voy por el más fácil, que también está en una pregunta que me hicieron hoy, que fue justamente Isidora que me hizo una pregunta, que es la linealidad. Primera característica, linealidad del signo o del significante, pero como el significante forma parte del signo, es lo mismo. Si el significante es lineal, todo el signo es lineal. ¿Qué significa eso? Que por el carácter acústico de ese significante, los signos o los significantes tienen que ir uno detrás del otro. No puede haber significantes, imágenes acústicas, simultáneas, ¿sí? Va uno detrás de otro, porque tiene una característica acústica o auditiva, aunque no sea sonido, es dependiente del sonido. Por lo tanto, va uno detrás del otro. El ejemplo que da Saussure para que se entienda esto más o menos, de una manera un poco más concreta, en todo caso, es que no se puede pronunciar dos palabras al mismo tiempo, ¿sí? Hay que pronunciar una palabra detrás de otra. Eso efectivamente forma lo que después vamos a llamar un sintagma, que podría ser una oración, ¿no? Una oración, pero siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que es algo virtual,
no la oración real. ¿Sí? La oración real es otra cosa, se llama enunciado. ¿Sí? Pero la oración existe de manera virtual antes de pronunciarse. Y en la oración, un signo está después del otro, inevitablemente. Dos o más signos, uno detrás del otro. Y esto es la linealidad del signo. Ahora, basada en esta definición, pregunto si pueden inferir de esta definición si todos los otros tipos de signos, que no sean lingüísticos, también son lineales. Y por qué sí o por qué no, ¿no? A ver si alguien se anima a contestar eso. Miren que no hace falta haberlo leído, sino simplemente pensar en la definición que di yo recién, hace un minuto. ¿Sí? Es decir, de ahí se puede deducir la respuesta a la pregunta. Bueno, la respuesta esa, la primera, está bien, pero falta la definición teórica, no el ejemplo. ¿Sí? Es decir, si es no o sí, bueno, son 50 y 50, había mucha posibilidad de acertar, pero está bien. No, todos los signos no son lineales. ¿Pero por qué? ¿Por qué no serían lineales? O tomando ese ejemplo, bueno, está bien, tomemos el ejemplo del semáforo, como lo acaban de dar en el chat. Tomemos ese ejemplo, pero ¿por qué no son lineales? Yo diría que no, sin haber leído, ¿no? No, es que no hay que leerlo, hay Porque que no, o sea, no, deducirlo de la ok. definición. Diría que otros signos como los del semáforo son visuales independientes del sonido, como que son los lingüísticos. Ahí está. Ahí está más cerca, claro, exactamente. Si la linealidad depende del carácter auditivo, aquellos signos que no tengan carácter auditivo no tienen por qué ser lineales. ¿Sí? Fíjense que esto se deduce de la propia definición, no tienen que haberla leído ni nada. ¿Sí? Esto sí es una pregunta de parcial, que no va a ir ahora, por supuesto, porque está explicada, pero digo, muchas preguntas van a ser, por supuesto, para pensar. Tienen que pensar a partir de lo que aprendan. Porque si no, si estudian de memoria o repiten algo o se copian de otro, no tiene ningún sentido. Pero las preguntas apuntan a eso, a poder deducir algo que está presente en la propia definición. Y efectivamente, después, como ejemplo, los signos visuales pueden ser simultáneos, no lineales. Simultáneos, exactamente. ¿Sí? Pero no sería el caso tanto del semáforo, porque el semáforo tampoco se prende en dos luces al mismo tiempo, salvo cuando está la luz de giro, ¿sí? Que hay una luz para, no se llama de giro, la luz para doblar, digamos, ¿no? Ahí sí hay dos luces simultáneas, efectivamente, ¿sí? La que se puede pasar, la que se puede doblar, etc. Bueno, ahí se forma otro, entonces se forma un cuarto signo, pero no importa. A lo que voy es que para retomar ese ejemplo que da Saussure, de que no se pueden decir dos palabras al mismo tiempo, ¿sí? Sí podría, por ejemplo, hacer dos señas al mismo tiempo, ¿sí? Porque puedo hacer una seña con esta mano, otra seña con esta mano, una seña con el ojo, u otra seña con otra parte del cuerpo, y todo eso es simultáneo, ¿sí? Un afiche de propaganda, o de publicidad, o un afiche de película, ¿sí? Tiene todos signos efectivamente visuales, ¿sí? Y están todos ahí al mismo tiempo, se pueden ver simultáneamente. También se pueden leer de manera lineal, pero por lo menos están de manera simultánea, porque son visuales, tal cual. Pero más que nada porque no son auditivos. Y hay que empezar por ahí. No son auditivos. En este caso son visuales. Pero puede haber otro tipo de signos, ¿sí? Que no sean ni auditivos ni visuales. Y entonces tendrán su propia característica, pero no es obligatorio que sean lineales, por el carácter auditivo. Entonces acá, bueno, está bien, hago un punto a ver para responder primero a Vani. ¿Qué es lo que querías preguntar? Hola.
No, quería dar el ejemplo de las luces, de como, bueno, justo estaba por decir lo de las luces de giro, pero las de los camiones específicamente van acompañadas de un sonido, entonces ahí serían, aparte de las dos luces, el sonido que acompaña a, por decirlo de alguna manera, el concepto del pare, ¿no? O la imagen acústica sería mejor, del pare, del que va a doblar, perdón. O sea, serían dos signos, las luces y los sonidos. ¿Está bien? ¿Cómo lo estoy Ahí entendiendo? serían simultáneos. Ahí serían simultáneos, está bien. Sí, bárbaro, perfecto. Eso. Julia, Perdón, pero estoy un poco mareada. Los principios que estás nombrando son los de los signos lingüísticos acústicos. es que los signos lingüísticos son acústicos, no hay otros. Los signos lingüísticos Entonces, son acústicos. Es lo mismo. ok. Y Profe, tengo una duda Pero, por porque el ejemplo, signo en Para sí que no no es termine que... Julia. Sí, que termine. y entonces me queda como colgando ahí, ¿qué pasa con el lenguaje escrito? Bueno, ahí justamente lo que dice Saussure es que el lenguaje escrito reproduce de alguna manera esta linealidad, porque cualquier lenguaje escrito es lineal también, pero solo como ejemplo y metáfora, porque no estamos hablando nunca de la escritura, estamos siempre hablando del signo lingüístico. ¿Sí? Claro, Y la escritura no es eso, la escritura es otra cosa. ¿Sí? No es bien, lingüística. no es un signo, no es lingüística el signo escrito. Claro, no, la escritura La es otro tipo de escritura. signo. La escritura es otro tipo de Ok, signo gracias. completamente distinto, pero efectivamente, Saussure siempre en su necesidad, bueno, se va a cortar, en su necesidad de dar ejemplos o tratar de concretar, utiliza la escritura diciendo que, bueno, la escritura inevitablemente es lineal,